La Mesa. Diálogos con la comunidad artística. La Mesa. Hola, ¿cómo están? Soy Álvaro Avitia, estamos en La Mesa, transmitiendo desde la FIL. Tenemos como invitado de país invitado a Argentina. Y pues también tengo 3 amigos de origen argentino que viven en la ciudad de Guadalajara, 3 artistas que han trascendido en su trabajo en México. Y se los voy a presentar para ir directamente al tema porque seguramente tienen mucho que contarnos. Está César Maleandi, bajista, músico, productor, colega, ingeniero que se convierte en músico o músico que también es ingeniero, no sé. César, bienvenido. Hola, ¿cómo estás, Álvaro? Bienvenido. ¿Qué tal? Mi querido amigo Daniel Kitrosser, el mítico Daniel Kitrosser, baterista, también músico de muchísimas bandas representativas. Los dos están tocando en la Revo, Sí. en el Personal, han participado en distintos discos como productores, como músicos de sesión, etcétera. Daniel, bienvenido. Gracias, buenas tardes. Y Andy Dábula, diseñador, promotor, productor. Yo ya no sé qué tantas cosas eres, pero muy contento de que estés también con nosotros, Andy. Álvaro. Bienvenidos los 3. Gracias, muy amable. Bueno, pues entremos. Cuéntenme, ¿son mexicanos, son argentinos mexicanos o mexicanos argentinos? En mi caso, ciudadano del mundo. Ya me ganaste. Nacido en Buenos Aires, luego viví en Brasil, luego viví 7 años en Barcelona. Ajá. Trabajé 5 años en Latinoamérica para Native Instruments y acabé en México en el 2008. Ajá. Estuve 1 año en el DF y luego 5 años aquí en Guadalajara. Tienes relativamente poco en México, pero sí sientes a México como parte de tu identidad latinoamericana. Sí, claro. Sí. Sí. Aquí ahora soy tapatío. Ok, bien. O sea, sí entiendes cuando yo te hablo de jericayas y tortas ahogadas. Y Sí, todo eso. claro, Ok. absolutamente. Daniel, en tu caso, son muchos años en Guadalajara. Sí, pero a la vez tuve mis idas y venidas, no he vivido solamente aquí, Ajá. pero tengo 25 años en México y he vivido en Guadalajara, en DF, otra vez Guadalajara, otra vez DF, luego Morelos, viví en Cuernavaca 4 años y luego volví a Guadalajara después de mucho tiempo de estar alejado. Y eres también muy mexicano, vamos. En este momento tengo más años viviendo en México que los Claro. que viví en Argentina, sí. ¿Tu caso, César? En mi caso, yo llegué en el 82 Ajá. No, pues y salvo unos hace años varios- que viví en varios Europa, ayeres. el tiempo viví del 88 al 94, estuve Ajá. fuera y después estuve acá en Guadalajara Ok. o el DF. Entonces gran parte de tu historia ha sido acá. Sí, básicamente. Bien, yo te pregunté la vez pasada, Andy, si recuerdas en el programa pasado, si Guadalajara estaba en un buen momento creativo y si era un buen lugar para dedicarse a esto. Recuerdo lo que me contestaste, pero el público quizás no. Y a lo mejor ya cambiaste de opinión en unos meses, pero yo quiero saber si sigues creyendo que Guadalajara sí es un epicentro creativo, independientemente de lo que nos cueste en cualquiera de nuestros países, salir adelante con proyectos artísticos. Sí, creo que ahora se amplía a que México es un foco neurálgico creativo por lo que está sucediendo a nivel social y político. Claro. Toda opresión lleva a una respuesta artística muy profunda. Se puede apreciar en la historia, ¿no? Pues en la Alemania Hitler, la Bauhaus, en Argentina el rock en español. Sí, y de todo lo malo surge algo bueno, es como la flor del loto, ¿no? Del barro sale la belleza. Entonces, esta geografía creativa trasciende al país entero por una situación social crítica en la que tú crees que entonces hay un contrapunto desde la comunidad artística y que nos exige decir algo. Nuestra manera de decirlo es a través de las distintas maneras en las que nos involucramos con el arte. Coincido contigo. Particularmente Guadalajara, Daniel, tú que has estado en prácticamente todos sus escenarios, en todos sus estudios de grabación, ¿no? Eso sí. ¿Qué tienes que decir de la Guadalajara de hoy y de la Guadalajara a la que te tocó llegar? Son 2 ciudades totalmente diferentes. Sí. Guadalajara, cuando yo llegué, todavía le decían aquí un pueblo bicicletero. Sí. Lo era en muchos aspectos
más de forma de pensar y forma de actuar de las personas, eran muy ¿Hace cuántos de años pueblo. Hace 25 años, ¿no? Ok, o sea, casi al mismo tiempo que surgía la FIL. Sí. Recuerdo haber tocado aquí en la FIL del año 91 con Gerardo Enciso, si no me equivoco, en la Explanada, y un año antes, en el 90 creo que toqué también, cuando todavía no existía el foro que existe ahorita, Claro. y la Explanada era abierta y el sonido no alcanzaba. Y solo estaba la y Peña Cuicacán. había otros problemas, sí, pero la ciudad ha cambiado mucho en el aspecto en que en esos años creativamente, o sea, siempre Guadalajara ha sido un polo creativo importante, tal vez por también la forma de ser del tapatío promedio, ¿no? Más cerrado, más católico, más pueblerino. Sí. Y entonces siempre hubo una respuesta importante de los artistas, que fue como la primera camada de gente con la que yo me topé, claro, de músicos, pintores, escritores. Después, unos años después, sentí que había tocado el techo, ¿me entiendes? O sea, ya, como dices tú, ya había tocado en todos los foros, ya había grabado en todos los estudios, ya conocía a todos los músicos y no había más a dónde ir. Y entonces, pues, me fui. Claro. Después volví un poco más reconciliado, unos años después. Yo creo que además nos pasa a muchos de los que vivimos en... A ver, están pasando unos chicos manifestando este dolor actual, esta herida histórica. Qué bueno que... Se plasmó lo que Villoro sí, recomendó, hacer un conteo del 1 al 43 en cada actividad cultural que se desarrolla en la FIL. Sí. Así es. Para mantener la memoria. Yo haría conteos de al 2500, porque son ya muchos más. Son muchos más. Es una obligación del artista recobrar la memoria. Ni siquiera guardar la memoria, sino recobrarla, ¿no? Ustedes como país pueden contar una historia trágica de la que tú mismo mencionaste hace rato, una dictadura de ultraderecha, en el que germinó también un grupo de músicos que contaron una historia y que dejaron para la historia un recuento de fatalidades que nos recuerdan las razones por las cuales quizás haya que poner atención y contar esos 43 segundos con mucha conciencia, con mucha reflexión, e ir siempre más allá del enojo y la frustración que puede causar una situación tan crítica como la nuestra. Volviendo al tema, Maleandi, César, ¿en cuántos discos, a ver si podemos más o menos, has participado como bajista y como productor? Porque además eres un gran productor, pero ¿cuáles son los más relevantes en tu historia? De los que me acuerdo, por ejemplo, el primero de Gerardo Enciso. Ajá. Produje el primero de A Contracorriente. Bueno, es un disco mítico además. Es de culto ese disco. Sí, es de culto. El otro día salió en la red una canción, El Corredor Callejero, sí, que fue de esa época, fue de ese disco. Sí. Fue de ese disco. Ese me acuerdo porque fue de mis primeras producciones. Ese fue en el 87, 88, por ahí. ¿Qué fue, eléctrico? Yo estaba con Kenny Los Eléctricos. ¿Tú estabas con Kenny en ese tiempo? Sí, vivía en México, vivía en el DF. Estaba con... ¿Puedes decir entonces que ese es el disco que representa mucho el inicio de una trayectoria tuya en Guadalajara? Mira, lo que pasó en esa época fue, en el principio de los 80, es que yo vine cantando en castellano, porque yo soy de la famosa movida rosarina de los años 70. Sí. Con Juan Baglietto, con Fito, con todos ellos, soy de esa movida yo. Y de alguna forma exportas mucho de lo que sucede acá. Pero cuando llego yo acá, llego cantando en castellano. Sí. Y me decía que estaban locos, porque claro, yo, por ejemplo, La Revolución, el grupo que tengo 20 años, ahora cantaba en inglés. Claro. Entonces, ¿cómo iba a cantar rock en castellano? Eso estaba mal. Claro, entonces llegas tú en un momento en el que nosotros estábamos llegando apenas a nuestro idioma en los géneros populares contemporáneos. Claro. Y el disco de Gerardo Enciso fue el primer producto en castellano que yo hice aquí. O sea, producto, que funcionó, ¿no? Y estamos hablando de algunos años previos al movimiento enorme del rock en tu idioma, ¿no? Estaba germinándose el personal, La Maldita. Pero el rock en tu idioma se genera en Televisa en el año 86. Yo entro con Kenny Los Eléctricos casualmente después del terremoto del 85, que entro y me voy a vivir al DF y me voy a vivir con Kenny y Ricardo. Y ahí empezamos, Ricardo Ochoa, sí. Sí. Y me fui a...
estuvimos ahí y yo les dije que había que cantar en castellano. Y yo ya estaba empezando a trabajar con Gerardo Enciso, que componía en castellano, y él fue uno de los primeros que tocaron canciones mías. Bien. Fíjate qué importante ese inicio tuyo y cómo han participado. Hay que decirlo, el movimiento argentino en distintos momentos de la historia del arte ha sido relevante para Latinoamérica. Además de ser, y siendo un país joven es doblemente relevante, ¿no? Porque quizás podría esperarse de un país joven que no tiene más de 200 años de historia como país, ¿no? También nosotros, pero evidentemente hay una historia, hay más años de historia que contar. Ustedes han sido una influencia para muchos países latinoamericanos. México es uno y me lo acabas de comprobar con lo que me dices. Y ahora regresamos a hablar también de lo que está pasando en Argentina ahora y de la Argentina que ustedes ven desde lejos, ¿no? Vamos a un corte. Estamos hablando de México, Argentina, los artistas argentinos en Guadalajara. Estamos en la mesa. Regresamos en un minuto más. En unos minutos más.